Le propongo imaginar las relaciones exteriores de nuestro país como una gran mesa en la cual hay una gran cantidad de invitados a sentarse. En la cabecera de esta mesa, por supuesto, está el futuro presidente de los uruguayos, porque estamos hablando de las nuevas relaciones exteriores de nuestro país. Para hablar justamente de quién se sentaría a la derecha, quién a la izquierda, quién enfrente, quién en el costado, a quién hay que invitar, a quién no habría que invitar en las relaciones exteriores, es que estamos recibiendo a Ignacio Bartesagui, es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, entre otros cargos y títulos. Ignacio, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, Leo, ¿cómo estás? Bueno, bien, te invito entonces a armar esta mesa en la cual Luis Lacalle Pou, presidente electo, ¿no?, empieza a invitar a esos comensales internacionales para estar de la mejor manera posible. ¿Quiénes deberían estar cercanos, bien cercanos en esta mesa a la cabecera de nuestro presidente? Bueno, en primer lugar, la región, ¿no? Claramente hay que tener una relación muy buena con Argentina y con Brasil. De ese punto de vista, los pasos que se están dando son buenos porque la relación con Fernández parece ser que va a ser muy pragmática, de cercanía, de cierta confianza. También con Bolsonaro hay que buscar de cierta forma acercamientos. No quiere decir esto compartir el 100% de su agenda, pero sí lo que te favorece. El perfil tanto del canciller designado Talvi como del presidente electo, que son muy pragmáticos, que no están tan cargados de ideología en lo que tiene que ver con la política internacional, es una muy buena noticia, porque se va a necesitar mucho de eso. Llevarte bien con Fernández, evitar quiebres y tensiones que se van a dar, porque muchas de las medidas que va a aplicar Fernández van a afectar a Uruguay. De hecho, ya han afectado a Uruguay y lo que tiene que ver con el turismo, por supuesto, por esas tasas del 30% de los consumos que se hacen en el exterior con tarjetas para los argentinos, pero van a seguir más. Algunas medidas proteccionistas pueden venir también. Y con Bolsonaro hay que estar allí. Y después con los otros grandes también hay un acercamiento, porque ya la llamada del secretario de Estado a Lacalle Pou, Pompeo, es un acercamiento a Estados Unidos. Esta semana pasada también se recibieron las autoridades de Estados Unidos. Hay una buena señal también de acercarse a la primera potencia mundial, lo que es buena noticia. Y después no hay que olvidar a China, ¿no? Perfecto, pero antes de pasar a China, y acá tenemos sentados entonces a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a estar. Lo sentamos a Alberto Fernández y a Bolsonaro al lado, lo más al lado. Pues yo creo que igual va a haber varias sillas libres, ¿no?, entre el presidente y los demás. Pero bueno, Alberto Fernández y Bolsonaro podrían estar al lado de cada uno. En el caso de Estados Unidos, ¿hay lugar para ese TLC que tanto dolores de cabeza le trajo al Frente Amplio durante su gobierno? Bueno, querer avanzar en un TLC con Estados Unidos es bueno. Y la señal que quiere dar el próximo gobierno es: yo quiero más acuerdos comerciales. Necesito que mis empresas, que los empresarios que exportan, dejen de enfrentar aranceles tan elevados. Eso es una buena noticia. Ahora, si es el momento para avanzar en un TLC con Estados Unidos, si Estados Unidos o la administración de Trump está habilitando este tipo de acuerdos, esa es otra discusión. Parece bastante difícil que le diga que sí Trump a Lacalle Pou para cerrar el TLC, cuando en realidad con Brasil, ya Bolsonaro se lo propuso, y a Brasil le puso un poco de paños fríos. Y además también Uruguay tiene que previamente resolver cuál va a ser su pertenencia con el Mercosur, para no entrar, Leo, con esta discusión de que si me voy junto, me voy separado. ¿Dónde sentamos al Mercosur? Yo creo que uno de los desafíos mayores que tiene en política internacional el próximo gobierno es resolver qué Mercosur quiere. Y en esto es el momento para dejar claramente definido: necesito un Mercosur distinto. Este Mercosur, que vamos todos juntos, que me dice que es una cosa pero en realidad es otra, ¿no?, y que me impide tomar definiciones de política internacional que favorecen muchísimo a mi país, porque es evidente que el gobierno de Fernández se va a volver a cerrar, que no va a poder cerrar un TLC con Estados Unidos o un TLC con China. No está en agenda eso. También es bastante difícil creer que Brasil puede dar ese salto. Si bien Bolsonaro lo quiere, una cosa es lo que quiere el presidente y otra cosa es lo que pueden abrirse después las bases, los empresarios. Entonces allí todavía hay muchos que son contrarios a abrirse al mundo en Brasil. Entonces la pregunta es: ¿vas a seguir esperando el Mercosur 20 años más? ¿No se siguen pasando oportunidades que Uruguay podría enfrentar y que serían muy beneficiosas para el desarrollo del país? Podríamos decir entonces que el Mercosur es como una mesa chiquitita, acá al lado, que en cualquier momento puede pasar a formar parte de la mesa grande, pero... Claro, tiene que estar, van a existir tensiones, vamos a articular. Yo creo que entre Bolsonaro y Fernández, Lacalle Pou va a tener un rol para articular, pero previamente el próximo canciller de la República va a tener que definir qué Mercosur queremos. Un Mercosur más flexible, que
sigamos teniendo buena relación con la región, que es muy importante en bienes, en servicios, en turismo, etcétera, pero que también no nos impida eso mirar hacia el mundo. El invitado en todas las mesas del mundo seguramente es China. No importa el volumen de exportaciones, de producción de un país, la cantidad de población o el tamaño, no interesa, China tiene que estar. En esta mesa, ¿verdad? ¿Qué tenemos para ofrecerle a China? ¿Cuál es el menú que le podemos dar a la representación china? Por supuesto que no es el mercado, Leo, porque nosotros somos muy pequeños, pero sí es un acercamiento de China a través de un TLC, que para mí es lo que debería... Uruguay tendría que enfrentar un TLC con China, definitivamente, que aparte tiene muchísimas ganancias, y es mucho más fácil cerrar un TLC con China que cerrar un TLC con Estados Unidos. Porque hoy Trump es muy agresivo en su política internacional. Te va a dar muy poco margen para poder decir, sí, esto me viene bien y esto no. China te da muchísimo más espacio, es el momento, tendrías muchos beneficios en bajar aranceles en productos agroindustriales que ya estás exportando y pagás aranceles muy elevados. Y a China le interesa Uruguay. ¿Por qué? ¿Qué le interesa? Le interesa acercarse a América del Sur, donde sabe que Argentina y Brasil todavía le ponen muchos frenos a seguir avanzando en esa relación que China ya de por sí ha conseguido en toda América Latina, porque es el primer o segundo socio comercial de todos los países. Le ha quitado mucho espacio a Europa y mucho espacio a Estados Unidos. Pero China quiere profundizar su relación con América del Sur. Uruguay debería aprovechar esa ventaja, para poder cerrar un TLC que es bastante más fácil de negociar que el que tendría que cerrar con Estados Unidos. Y en esta mesa, entonces, ¿dónde colocamos a Europa? Y Europa ya tenemos un acuerdo que está cerrado, que va a ser muy difícil su incorporación. Yo estuve recientemente en un viaje en Europa conversando con el Parlamento alemán, con la Comisión Europea, y están preocupados porque es muy difícil romper con esos lobbies medioambientalistas. O sea, el acuerdo con Europa es una muy buena noticia. Ahora, una vez, como vos lo planteaste inclusive en esta misma mesa, una vez realizado ese acuerdo, hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica, que va a llevar mucho tiempo, se está revisando jurídicamente ahora, después se tiene que traducir, entonces esto va a demorar 2 años en entrar en vigencia, si es que entra en vigencia. Pero más allá de los problemas que pueda tener, digamos, la región para incorporarlo, el caso de Argentina, que Fernández abrió ahora la posibilidad de renegociar algunos puntos del tratado, lo que es muy delicado, porque cuando vos demorás casi 20 años en cerrar un acuerdo, lo cerraste, renegociarlo es abrirlo nuevamente, nadie quiere nunca eso en negociaciones internacionales. Entonces, allí está la dificultad que tiene el Mercosur para incorporarlo, pero también en Europa, porque se mezcla toda esta agenda también ambiental, del medio ambiente y de... Ahí va, te iba a preguntar, ¿qué no les gusta del menú a los europeos? Hay algunos países que son muy contrarios a la apertura agrícola, ¿no? Este es el caso de Hungría, por supuesto que está Francia allí también, pero también está Irlanda. Pero lo que preocupa ahora es los aspectos ambientales. Los ambientalistas están criticando mucho la posición que, por ejemplo, tiene Bolsonaro con respecto a el Amazonas, ¿no? O la política de decir que, bueno, que el cambio climático no es una realidad, y todos estos fenómenos complican un poquito más y hacen que la agenda se amplíe más allá del comercio, porque hoy el comercio es todo, el comercio ya no es solo bienes, servicios, también es medio ambiente, también son normas laborales, también, entonces todo se mezcla y los lobistas contrarios al acuerdo en Europa tienen mucho argumento ahora para decir, no, yo no quiero avanzar con el Mercosur porque el Mercosur no cumple con esta disposición y nosotros sí. Entonces es una desventaja. Ignacio, a esta mesa entonces, ya medio para redondear, llega el comensal chino, pero llega con un tapabocas. Complicado. ¿Crees que esta epidemia o, bueno, posible epidemia de coronavirus incida de alguna manera comercialmente en el gigante asiático? No, no debería, no debería. Yo creo que China lo va a intentar controlar muy bien y siempre este tipo de desafíos con estas situaciones de crisis también sirven para saber qué tan preparado está China para enfrentar estas dificultades y para también una alerta de que China tiene que avanzar debido a la gran cantidad de población que tiene, como otros países asiáticos, India y algunos del sudeste asiático, la necesidad de avanzar cada vez más en cumplir algunos requisitos sanitarios para evitar que este tipo de enfermedades se expandan rápidamente. ¿No sería una buena noticia que Talvi fuera intendente entonces? Yo creo que Talvi tiene que ser canciller, está designado, tiene un perfil muy interesante para hacerlo. No me parece bien lo que ha ocurrido con esta posibilidad del nombre de intendente, se debe focalizar en ese cargo y me parece que tiene mucho para dar. Muy bien. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.